están en los libros ni nada por el estilo, sino que nosotros los incorporamos porque es bastante común que el jefe o quien diseña el puesto haya cosas que no son específicas de la tarea a realizar, que normalmente las da por supuestas y no las expresa o no son explicitadas. Entonces decía, por ejemplo, que nosotros podemos hacer una tarea u otra, pero nada decimos en el diseño del puesto que pretendemos que esa tarea sea realizada en equipo con sus compañeros. Y cuando decimos en equipo no estamos diciendo que todos juntitos estén haciendo la tarea, sino que todos, cada uno haga su tarea, pero que esta tarea sea de manera conversada, compartida, si quieren, de alguna manera con sus compañeros. Por eso lo damos por supuesto, y como no se trata de una tarea para realizar en grupo, lo damos por supuesto y no lo expresamos. O que esperamos que las fechas de entrega de las tareas que deban realizar deben ser cumplidas, no sé, si no es el 100% de los casos, siempre o casi siempre, salvo excepciones, pero que sean solas excepciones. No sé, que trabajen rápido, que trabajen prolijo, que se trabaje aportando ideas, bueno, todo ese tipo de cosas, como no hacen a la tarea específicamente, normalmente no son expresadas en el diseño del puesto. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces a eso le llamamos aportes. La tarea concreta y específicamente va a estar en la descripción. Los aportes, entonces, aquellas otras cosas que nosotros esperamos en el desempeño de esa persona, que contribuyen no de manera directa a la tarea, sino que contribuyen a los objetivos, si quieren, más pensados en términos grupales o en términos de eficiencia y pertinencia. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, esto que nosotros decimos es porque normalmente es una zona de conflicto esta, porque como no está especificado dentro de la tarea de manera explícita y detallada, sino que es un supuesto, cuando esto no ocurre lo que genera es conflicto, porque una de las partes, llámese el jefe o otro compañero, pretende y espera que la tarea sea realizada de una determinada manera, y la persona que ocupa el puesto y que la está realizando no cree o no entiende que así deba ser. Entonces, es una generación constante de conflictos en esos términos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. O que sea colaborativo, no sé, o que los conocimientos sean compartidos con los compañeros, bueno, cosas que no hacen la tarea propiamente dicha. Está bien que no escondan lo que saben o lo que tienen, cosas por el estilo. Todo eso puede ir en aporte. ¿Está bien? Bien. ¿Se acuerdan cuando veíamos las características de los recursos humanos? Sí. Bueno, el contrato psicológico por ahí se asocia más con esto, ¿no, Daniel? Sí. ¿Cuál? Sí, si quieren, es la parte, lo que pasa es que hay una parte psicológica y hay otra que es objetiva, porque si yo lo que pretendo es de que la tarea, supónganse, sea realizada de manera prolija y detallada o precisa, ahí nos estaríamos alejando del contrato o de cuestiones psicológicas. El problema es que no lo decimos, en ese aspecto lo decís vos, Romí. Claro, porque es la parte que no explicitamos, pero que las partes igual esperan entre sí. Perfecto. Estamos de acuerdo entonces lo que dice Romina. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bárbaro. Miren el esquema este. Lo que pretendemos decir acá es, acuérdense que venimos diciendo que lo redondo son las personas y lo cuadrado son el puesto. ¿Ok? Entonces, acá hemos tratado de explicitar en este esquema complejo. El puesto es el celeste, es la descripción del puesto, o sea, esta parte, el cuadrado este, ¿ok?
el cuadrado celeste. Habla de la descripción de las tareas que en su conjunto forman el puesto. ¿Sí? Por el otro lado, el círculo es el perfil, ¿sí? Este de acá, que se acuerdan que eran las competencias que cualquier persona debería poseer para poder desarrollar eficiente y eficazmente las tareas del puesto, ¿ok? Sí. Sí. Y que el objetivo era que coincidieran el círculo con el cuadrado. Bien, nosotros en el esquema no lo quisimos hacer coincidir porque se nos iba a pegar y no se iba a ver uno con otro. ¿Está bien? Pero se supone que el objetivo final sería el perfil, igual que el cuadrado. Pero, a su vez, como dentro de los objetivos de la administración de recursos humanos o del esfuerzo humano, nosotros lo que pretendemos es que se desarrollen y crezcan en competencias, nuestro objetivo también tiene que seguir siendo que se siga expandiendo la persona posible. ¿Está bien? El desarrollo de sus competencias. ¿Ok? Sí. Sí. Sí, sí. Y si quieren, ahí es donde llegamos a los aportes o el puesto agrandado, si quieren llamarle de alguna manera. ¿Sí? Fíjense el azul que está más atrás, la variación, si quieren, entre el celeste y el cuadrado celeste y el cuadrado azul, no es ni más ni menos que la parte de aportes que van más allá de la tarea. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Y el círculo chiquito, requisito significa, acuérdense que yo les decía, que descripción de la tarea, competencias necesarias para realizarla, el requisito siempre es lo mínimo indispensable para llevar adelante o poder ocupar el puesto. Las flechas significan que desde los requisitos mínimos nosotros vamos a tratar de desarrollar a los individuos para que crezcan en sus competencias y puedan llevar a cabo todas las tareas del puesto de la manera más eficiente posible. ¿Está bien? Sí. O sea, lo que tratamos de hacer es en un esquema tratar de juntar los 4 componentes del puesto. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Bueno. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, lo dijimos al principio, de que lo importante de la descripción o el diseño de puestos es que, como es la unidad mínima de análisis, todo va a estar relacionado con él. Entonces lo que estamos diciendo acá, y es una simple enunciación, que esa descripción o diseño de puesto va a servir para todo esto, para la búsqueda después de gente que lo ocupe, para los pagos, ya lo charlamos, ¿sí? Nada nuevo, distinto de lo que habíamos dicho. Análisis de puestos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que le llamábamos descripción cuando un puesto funcionando, nosotros describíamos qué hacía porque antes no tenía explicitadas las tareas? Después le llamábamos diseño cuando lo que estábamos tratando de crear era un puesto determinado, ¿sí? Estábamos juntando tareas, ese conjunto de tareas para definir un puesto. ¿Bien? Entonces, en el análisis, es de qué manera nosotros podemos analizar u observar, o mejor dicho, observar va a ser uno de los mecanismos para poder analizar esas tareas que se están realizando o las que fueran necesarias realizar en el caso de un diseño o modificación de un diseño. ¿Ok? A eso le vamos a llamar análisis. ¿Ok? Sí. Normalmente el análisis se usa para el último punto que tiene ahí, que es reestructuraciones. Cuando ya venimos funcionando y lo que hacemos es reestructurar
procesos y lo cual, o estructuras, y esto genera necesariamente la reestructuración de los puestos, o sea, del conjunto de tareas que hacen a los puestos. Entonces tenemos que ir a analizar todo lo que es la organización y sus procesos. ¿Está bien? Sí. Esperen que me estoy salteando cosas. Ahí tienen métodos o mecanismos de análisis. ¿Todo se entiende? Observación directa. El último que es bitácora. Bitácora viene de la bitácora del capitán. ¿Vieron Viaje a las Estrellas o películas de las carabelas en la época de Colón? Sí. El capitán iba escribiendo todo lo que iba sucediendo en el viaje. ¿Bien? Bueno, bitácora es lo mismo, o pretende usar esa palabra para decir que le planteamos al ocupante del puesto que trabaje normalmente, pero que tenga una hojita al lado, de manera que durante todo el día, o durante una semana, supónganse, o días salteados, de la manera que quieran, vaya escribiendo todo lo que va haciendo. ¿Sí? Entonces, después analizamos esa bitácora de trabajo, vendría a ser en este caso, y no de viaje, para poder pensar y rediseñar o diseñar los puestos de trabajo. Está bien. ¿Sí? Nada, simplemente Las en una bitácoras hoja se siguen. anotando lo que hace. No escuché. Perdón, no, un comentario menor. No, que las bitácoras se siguen utilizando hoy hasta con soportes informáticos, ¿no? Se utilizan, de hecho. ¿Me decías en los viajes? Por Claro, ejemplo. digo. Sí, Sí, queda, hay lo que algunos. pasa es que hoy queda todo grabado. Entonces, Exactamente, sí, ya sí. prácticamente no hay ni que poner nada, porque por sensores o por video o por lo que Exactamente. sea, todo lo que está sucediendo está grabado. Es la Queda caja negra del registrado. avión. Exacto, por ejemplo. Sí, pero aclaraba también que hay puestos operativos, no sé, de líneas de producción, en donde existe la bitácora, pero obviamente un aplicativo informático donde se va registrando y se va dando cuenta de todo lo que se va haciendo durante el día, nada más. Ajá. Ah, vale. Sí. Bueno, pasos. Identificación del puesto es recolectar la información del proceso, básicamente, para poder ir armando los pedacitos de la flechita. ¿Se acuerdan que estaba todo dividido en la división de trabajo? Sí. Después, una vez que está identificado el puesto, lo que hago es analizar bien con cualquiera de los mecanismos anteriores la tarea, qué se hace, qué no se hace, revisarlo y después escribirlo para que sea legible e inteligible por quienes vayan a ocupar el puesto de trabajo. ¿Está bien? Uh-huh. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Bueno, acá tienen un ejemplo de una entrevista, ¿sí? Algunas de las preguntas que se le pueden hacer a las personas, una entrevista para describir un puesto de trabajo o analizar un puesto de trabajo. ¿Está bien? Acá tienen uno por cuestionario, con algunas preguntas. ¿Está bien? Esos son ejemplos y uno podría diseñar los formularios y las entrevistas como quiera, de la mejor manera para poder recabar esa información. ¿Bien? Bien. Sí. Esto que tienen acá es cómo uno, como administrador, con algunos indicadores, si estuviéramos en medicina le llamaríamos síntomas, podríamos darnos cuenta si en general, no si un puesto, pero si en general las descripciones de puestos no están bien o obviamente no existen. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, cuando los salarios en general son percibidos como inequitativos por la gran mayoría de las personas, pero inequitativos entre ellos, no inequitativos respecto del medio, ¿sí? Sino dentro, al interior de la organización o de un sector o de un área, cuando la gran mayoría entiende o piensa
que sus salarios son inequitativos, es normalmente porque tenemos un problema de diseño o de descripción de puestos. Diseño es porque a lo mejor están mal diseñados, o sea, mal agrupadas las tareas, o que la gente, como no están descritos o no están bien descritos, no saben exactamente cuáles son las tareas de todos o de cada uno. ¿Está bien? Sí. Lo cual deriva en conflictos, obviamente. Otro indicador es cuando yo le pregunto al empleado rápidamente qué espera. Yo soy el jefe, supónganse, o viene alguien de un sector y de otro sector y preguntan qué se espera de ellos, y la verdad que dudan bastante para poder contestar qué es lo que la organización o el jefe o lo que sea se espera de ellos. Si la gran mayoría no sabe, un colgado siempre hay, ¿eh? Estamos hablando de que la gran mayoría no puede responder muy bien estas preguntas. Si hay muchos conflictos y frecuentemente por qué debe hacer cada uno y quién hace o no hace determinadas cosas, obviamente cuando hay duplicidad, esto implica las responsabilidades, ¿se acuerdan que se diluían? Cuando las personas que han sido seleccionadas para los puestos de trabajo, o sea, no uno, sino que sistemáticamente las personas que son seleccionadas y después ocupan el trabajo, no están calificadas para hacer esas tareas. Porque un seleccionador en una entrevista se puede equivocar o puede no acertarle con el candidato seleccionado, pero si la gran mayoría de las veces las personas que van ingresando, ninguno están calificados, quiere decir que el problema es de descripción, porque el seleccionador le dieron la descripción de qué debía seleccionar y evidentemente estaba mal la descripción. ¿Se entiende? Sí. Daniel, debiéramos asociarlo con lo que ya mostraste. ¿Se acuerdan de la cobertura? Tenían los gráficos del puesto y el nodo, ¿sí? En el caso, el nodo, la persona como más chiquito, no alcanzando a cubrir el puesto, ¿sí? Yo Ahí, escucho a ahí Janina a la muy entrecortado. Perdón. perdón. No, yo escucho entrecortado, no sé si a todos le pasa o soy yo. Sí, a mí también. Bueno, lo que decía Janina es que este gráfico nos permitiría ver esto que estamos diciendo, cuando decíamos que cuando la mayoría de las personas que ingresan a ocupar, nuevas personas ingresan a ocupar los puestos, no se da esta situación de que estén claramente asociados las competencias con el puesto de trabajo, ¿sí? Sí. Porque después en la realidad no pueden llevar adelante las tareas. El problema, si siempre es el mismo, no es del seleccionador que eligió a la persona. Si siempre pasa lo mismo, es que la gran mayoría de los cuadrados están mal descriptos. Está bien. Porque el seleccionador se puede equivocar alguna vez, pero no siempre. ¿Está bien? Está bien. Así es. ¿Eso es lo que querías decir? Sí, sí, tal cual. Bárbaro. Así es. Bueno, bárbaro. Otra vez. Fíjense lo del entrenamiento. ¿Cómo si yo me doy cuenta de que hay baja calidad, ¿sí?, en la producción o el resultado de la producción, yo podría creer que tengo un pobre entrenamiento o capacitación, ¿bien? Y que esto se deba a que están mal descritos los puestos. ¿Se les ocurre? Le hice una cadena de inferencias, ¿no? Acá lo ven. Si estuviera mal descrito el puesto, los cuadrados, y yo capacito, es porque probablemente estoy capacitando en algo que no sirve para la tarea. Yo a lo mejor estoy haciendo entrenamiento y capacitación, pero como el puesto tan mal descrito,
la persona que organiza y planifica las capacitaciones lo hace de acuerdo a la descripción del puesto, no a la tarea real. Ah, está bien. ¿Está bien? Sí. Entonces, cuando normalmente esto se da de que estas capacitaciones no producen efectos positivos y fuertes, significa muchas veces, obviamente, puede ser que el capacitador sea malo, pero cuando siempre ocurre esto ya no es un problema del capacitador, es lo mismo que pensábamos o planteábamos antes con el seleccionador. ¿Está bien? Está bien. Ujú. Bueno, y después, demora en la prestación de servicios o entrega de productos, también nos da algún indicio de problemas de diseño o descripción de puestos por esto otro que ya vimos arriba. Porque la división del trabajo, ¿sí?, no está bien hecha. Por eso, en principio, podría estar impactando en mala calidad de los productos o del producido de esas tareas, o en el momento, la oportunidad o la velocidad de producción. ¿Sí? ¿Se entiende? Ujú. Sí. Nada, con esto es lo que le estamos tratando de decir. Otra vez, son indicadores que les pueden llevar a decir, bueno, tengo que reverlo, tengo que actualizar la descripción de puestos. ¿Está bien? Sí. Beneficios, léanlo a ver si hay algo que sea extraño o que no se entienda. ¿Está bien? Daniel, Sí. Sí. no, un comentario. Recién dijiste algo y me hiciste recordar. Hablaste de la actualización de los puestos, ¿no? Y en general, muchas veces también nos encontramos con que los diseños de puestos se documentan en un formulario en donde se estructura la información que vimos hace un ratito y que ahora vamos a tratar de ejercitar. Y en general también se compendian en otro instrumento que es el manual de puestos, ¿sí? No sé si en las organizaciones en las que ustedes trabajan lo han visto o lo tienen, pero tomaba esto a colación porque él hablaba de actualizar. Y es cierto que muchas veces nos pasa que nos encontramos con esos documentos, pero que no reflejan la realidad, ¿sí? Por eso también es importante que si se toma la decisión de llevar adelante el diseño y la formalización a través de estos instrumentos, los formularios y los manuales, es que realmente sean actualizados, porque si no, sería un sinsentido también, ¿sí? No, da ese comentario. Perfecto. Bien. Y acá tienen otros beneficios, los leen y me dicen si algo les parece que haya que aclarar. Bueno, ¿estamos bien? Sí. Sí. Bueno, con esto yo termino la parte expositiva y ahora con las chicas van a trabajar la actividad práctica. Yo Bueno, me quedo, pero en silencio. bueno. Voy a dejar de compartir. Bueno, bárbaro. Gracias. Bueno, no sé si vieron que en la plataforma, en el aula, perdón, les publicamos una propuesta de trabajo práctico, que es la que vamos a hacer hoy, ¿sí? ¿Parece? Sí. Sí, sí. Bueno, Sí, sí. Perdón, quedan 10 minutos, así que si les lo parece, presentamos. claro, lo presentamos y en la Dale. próxima reunión ya lo empezamos a trabajar. Dale, ¿querés abrir vos el archivo, Dani, o lo abro yo? No, o Pame, no sé. Pame, ¿le va a abrir? A ver, sí. Pame lo está abriendo, así por lo menos leemos la presentación, así nos ubicamos en cuál sería la propuesta para trabajar. Bueno, lo que nos planteamos para hacer es básicamente pensar en una situación de algún organismo público o de la administración pública, e identificamos un puesto pensando en una organización que
seguramente todos hemos tenido contacto como ciudadanos y que nos parecía interesante tratar de ponernos en esa situación y hacer la ejercitación, ¿sí? Entonces, la propuesta es trabajar sobre un puesto, operador de servicio del registro civil. Bueno, y en el texto dice, considerando como organización el registro civil número 1 de la ciudad de Puerto Madryn, y al personal a cargo de la atención al público en la mesa de entrada general, es decir, el área de primer contacto del ciudadano que se acerca para realizar cualquiera de los trámites propios de ese organismo. Bueno, nada, después describimos básicamente por qué existen los registros civiles en nuestro país, porque básicamente lo que hacen es tomar registro de todos aquellos actos y hechos que dan origen, alteran o modifican el estado civil y de capacidad de las personas. Entonces les decíamos que la propuesta que queríamos hacer es tomar el caso o el ejemplo del operador de servicio del registro civil. Repetimos, es la persona que está, digamos, en la mesa de entrada, en la atención al público en general de cualquier registro civil, y hacer la conformación del puesto a través de los 4 componentes que vimos hace un ratito, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense en el próximo slide, la idea es que más o menos lo vayamos escribiendo, pensando y escribiendo a los 4 componentes del puesto. Recuerden también, nosotros ahí pusimos algunos de los componentes de cada uno de esos títulos, por ejemplo de la descripción. Vimos algunos en los slides que nos explicó Daniel en la clase anterior. Podemos obviamente agregar otros, no es una lista taxativa, de cuáles son las otras variables que se podrían contemplar, siempre que obviamente constituyan la descripción, ¿sí? Y así con cada uno de los otros bloques, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, sí. Bueno, arranquemos, si quieren, nos quedan igual minutos, por lo menos arrancamos con la descripción y con los primeros puntos, ¿les parece? Bueno. Entonces, un primer elemento que teníamos para definir es el nombre del puesto. En este caso, estaba venía enunciado. Operador de servicio. Sí, operador de servicio. Acá hay una aclaración que quisiéramos hacer también, no es el caso, ¿no? Pero vieron que muchas veces, y acá lo asociamos a otros conceptos que ya vimos, el nombre da identidad, ¿sí? Muchas veces vemos que se coloca allí el nombre general, no sé, auxiliar administrativo, ¿sí? Y tal vez podemos, dentro de las restricciones legales que tenemos para describir al puesto, sí, porque muchas veces se utilizan las nominaciones que aparecen en los convenios específicos, ¿sí? Pero dentro de esa categoría general, tal vez es conveniente poder precisar justamente con la denominación el alcance del puesto. ¿Se entiende lo que queremos decir? Sí. Recién les di el ejemplo con auxiliar administrativo, no sé, digo, mantenimiento general. Y bueno, dentro de mantenimiento general está el señor que hace jardinería, el señor que hace, no sé, la seguridad, y no es lo mismo ser jardinero que ser personal de seguridad, o portero. ¿Se entiende lo que queremos decir? Porque en el sentido del, perdón, de lo que está diciendo Janina, sino después si vamos después a los grafiquitos de comparar los puestos con las personas o con el ocupante, deberíamos hacer, sería la réplica del puesto, ¿sí? Si nosotros decimos mantenimiento general, ¿sí? Tendríamos 4 personas en mantenimiento general, pero sus funciones son claramente distintas. ¿Sí? Es como en este caso del operador de servicio del registro civil. Bueno, ¿cuántas personas van a realizar estas tareas? Bueno, son 4 personas, supónganse, nosotros vamos a definir un puesto, ¿sí? No es un puesto por persona. ¿Se entiende? No, está bien. Sí, sí, sí. Entonces, un concepto es clarificar puesto y posición, que ya Claro. lo habíamos charlado, y es lo que está explicando Dani.
Y por el otro lado, esta cuestión que les estaba planteando de ser asertivo en la definición, porque también, repito, da seguridad, da precisión de los alcances y también identidad. ¿Sí? Sí. Muy bien, bárbaro. Sigamos. Nombre, ubicación, dependencia y supervisión. Bueno, acá no sabemos, no tenemos el dato. Sí, yo justo lo sabía por eso. Los registros civiles tienen rango de dirección y dependen de una dirección general que a su vez depende de una subsecretaría de gobierno del Ministerio de Gobierno de la provincia. O sea que en dependencia vendría a ser Dirección General del Registro Civil del Estado Civil y Capacidad de las Personas. Perfecto. Esa sería la dependencia directa del registro civil. Y perdón, arriba, porque yo nombre y ubicación, teníamos la ubicación en el enunciado. Sí. ¿Registro civil número 1 era? Sí. ¿Eso? ¿A eso se refiere? De Puerto Madre. Puerto Madre. ¿Podría ser también operador de servicio de la mesa de entrada general del registro, o es ya muy extenso y...? No, por el contrario, creo que le da otra vez más precisión, está bien. Sí. Ahí también otra aclaración. Bueno, nombre y ubicación estamos de acuerdo, ¿sí? Sí. Ok. En el segundo, que recién nos explicaba Pame, la dependencia, ella nos estaba hablando de la dependencia de los registros, del registro civil, ¿sí? Los registros civiles que hay en cada ciudad, ¿no? 1, 2 o 3, no sé cuántos hay en cada ciudad, dependen de una Dirección General de Registro de Estado Civil y Capacidad de Personas. ¿Eso dijiste, Pame? Sí. Ok. En este caso lo que nosotros estamos diciendo es, este puesto de operador de servicio de la mesa de entrada, ¿sí? ¿De quién depende dentro de la estructura formal? ¿Sí? Seguramente hay un director general puesto, digo, del registro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, aquí lo que estamos marcando es las relaciones formales, de líneas jerárquicas, de ese puesto, operador de servicio. ¿De quién depende? ¿A quién reporta? No sabemos si hay una jefatura intermedia, claro, por ahí no conocemos la estructura. Claro. ¿no? Lo que se puede, perdón, Janine, lo que se puede poner acá es justamente el pedacito ese del organigrama, que no lo hemos puesto como ejemplo, pero por ejemplo, el operador de servicio, y ahí sí, si hay alguna jefatura intermedia, hasta llegar al puesto máximo de registro civil, de esa dirección. Claro. O hasta llegar hasta la dirección general, por ejemplo. Por eso lo pongo acá entre paréntesis, porque se puede poner, digamos, justamente el pedacito ese del organigrama. Sí, exactamente. Eso también sí, se tal puede. cual. Exacto, eso facilita, acuérdense que estamos tratando de ser precisos en la información para el ocupante del puesto y para el resto de las personas con quien interactúa este puesto, ¿sí? Claro. Entonces, es importante saber de quién depende, entonces si la gráfica nos ayuda, es algo para sumar también, desde ya. Personas a cargo, ¿sí? En consecuencia, respecto de supervisión, es decir, a quién supervisa, no tendríamos información en este caso, ¿sí? Pero a eso se refiere ese punto. Bien. ¿Se entiende? Sí. Genial. Seguimos entonces. Perdón. Sí. Y si fuera el caso, ¿qué se pone? ¿También así como la descripción de los cargos a los que supervisa? Correcto. Sí. O sea, siempre como una descripción, como un organigrama. Exactamente. Sí. Tal cual. Tal cual. Así es. Enunciando cuáles son los puestos que tiene bajo su responsabilidad de supervisión. Está bien. ¿Sí? Que pueden ser puestos o personas que no tengan puestos, igualmente. Sí, también. En realidad, a ver, personas que no tienen puesto, ¿a qué te referirías, Cristian? A ver, explícanos, danos. Personal operativo que no ocupe
Sí, puestos siempre va a haber, digamos, pero Sí. que no tenga un cargo, que no aparezca en el organigrama, digamos. Sí, también, sí. Sí, puede ocurrir. En definitiva, siempre hablamos de las personas que tienen bajo su responsabilidad de supervisión. Claro. ¿Sí? Y el organigrama no muestra en general las personas sin cargo, por eso ese era mi aporte, Sí. digamos, a eso me refería. Sí, te entiendo lo que estás diciendo. Sí, hablamos de los puestos, ¿sí? Que están bajo su supervisión, sí, te entiendo. Sí, en general los organigramas describen los cargos. En realidad correspondería que debajo de los cargos aparezcan las líneas con los nodos que reflejan a las personas. Claro. ¿No? Sí, a veces pero se no. ven, algunos pocos, pero no en general, sí. Sí, eso es correcto lo que decís, tal cual. Muy bien. Bueno, ¿seguimos? Sí. Bien, funciones y responsabilidades. A ver, tratemos de ubicarnos en la situación del caso. Pensemos, un ejercicio a mi criterio interesante acá es tratar de como hacer una primera enunciación y después ver si se puede pensar en algún agrupamiento o no de esas cuestiones que vayamos enunciando, ¿sí? Recuerden acá que cuando al principio de la clase anterior un poco Daniel nos ubicaba en la división del trabajo, por qué hablamos de puestos dentro de una estructura. ¿Se acuerdan que nos planteaba las dimensiones de análisis, ¿sí? ¿Se acuerdan? De tarea, actividad, función, ¿sí? Sí. En consecuencia, ¿por qué traemos esto a colación? En el diseño, ¿sí? En este punto donde estamos parados, también debiéramos decidir a qué nivel se describen esas actividades, ¿sí? O como están expresadas allí, funciones, ¿sí? Si las podemos definir de una manera muy detallada, ¿sí? O de carácter más general. Ahí dice funciones, ¿sí? Nosotros vimos, ¿se acuerdan? Como los 3 niveles: tarea, actividad y función. ¿Tá? Entonces, otra vez ahí, también dependiendo claramente de a qué puesto nos referimos, seguramente podremos usar una categoría o no también. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que queremos decir? Sí. ¿Sí? Y claramente también ahí recordemos de que, también hay una tensión, ¿no? Porque el puesto no es que lo estamos cambiando todos los días, entonces en la descripción un grado de detalle extremo, digamos, al dedillo, bueno, nos saca margen de flexibilidad, ¿sí? Si vamos a puntos y comas de la descripción de las tareas. ¿Se entiende lo que queremos decir? Y tampoco demasiado genérico que la persona no pueda interpretar qué es lo que tiene que hacer. Exactamente. Es la tensión permanente. Tal cual. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio entre estas dos tensiones que decíamos, que no sea la ambigüedad absoluta, que no termina de quedar claro qué es lo que tiene que hacer, tampoco el extremo del detalle finito de cada uno de los pasos de la tarea, porque bueno, se tornaría algo obsoleto, ¿sí? La descripción de puesto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ya nos diríamos más que nada un manual de procedimiento que a un puesto, que a una descripción de un puesto. Tal cual. Claro. Tal cual. Exacto. Así que bueno, nada, primero esas aclaraciones, ¿no? Pero bueno, a ver, tratemos de esbozar, practicar si les parece. ahora. Exacto, de practicar. Ubiquémonos, acuérdense, todos fuimos alguna vez al registro civil a hacer algún trámite, y imagínense qué tareas o qué actividades tendría que hacer este señor o esta señora que están ocupando este puesto de la atención al público en el mostrador del registro civil. Sí, justamente esa como principal, ¿no? La atención al público presencial sería una. Atención al público, ajá. Y supongo que también la atención será en medios Sobre los digitales. requisitos. A ver, escuché a Cristian, atención al público, y después, ¿quién habló? ¿Qué dice? ¿Pisaron? No yo escuché. decía atender consultas sobre requisitos relacionados a los diferentes trámites de qué sé yo, nacimientos, matrimonios, defunciones, cambios de domicilio. Está bien, Bueno, entonces, a ver son los si que te más me acuerdo. Ajá.
Sí, entonces hay como una tarea vinculada con al asesoramiento, y también vos decías esto de chequear o verificar, bueno, vieron de que son trámites formales, entonces uno tiene que llevar documentación, que uno tiene que leer y decir, no, esta partida está mal, o te falta traer la boleta del depósito, o no sé qué, o te falta la fotocopia del DNI del padre y está el de la madre nada más. Entonces, bueno, hay como una tarea ahí de control de documentación, una cosa así, se me ocurre más o menos. Estoy tratando de ordenar la idea con vos. Estamos haciendo juntos. Sí. Y Yo voy todo forma escribiendo, parte de sí, la atención. Pame, y después Cristian, que no lo escuchamos. No, yo dije que voy escribiendo las ideas, después de última, si Sí, las después las vamos repetimos o algo, viendo. como después las repasamos. Bueno, Cristian, ¿dijiste No, algo? me refería que todo eso formaba parte de la atención al público como subpuntos, digo, de eso principal que es la atención al público, ¿no? Yo decía que hay atención al público presencial y no sé, supongo que también hay por otros medios. Sí. No sé, si digital, mail, teléfono, Sí. no sé, por ejemplo, ¿no? Sí, pero bueno, podríamos aclararlo. Claro, no, entonces, digo, en lugar de atención al público, como plantea Cristian, sería recepcionar, digamos, al público, y ahí sí podemos decir asesorar, controlar, y que todo eso engloba la atención. Claro. No sé si me Claro. explico. Sí. Registrar también, supongo. La Muy documentación bien. que trae, claro. Que se recibe. Sí. Bien. También sucede, digamos, cuando vienen de otros organismos, ¿no? Muchas veces solicitan documentación por parte de los juzgados, digamos que son otros organismos, ¿sí? Entonces también ellos a veces tienen que recepcionarlos, también entregar documentación, ¿sí? Muchas veces también lo van a buscar, o sea que también entregan, ¿no? Ingreso como un ingreso y egreso de documentación externa de otras áreas o de otros organismos. Claro. Sí, porque no son solo personas que vamos a hacer trámites, sino otros organismos que requieren información al registro. Claro. Podríamos ¿Algo más podríamos pensar también que son los encargados dentro del registro civil de derivar una vez que se recepcionó la información, se controló y se registró, se puede distribuir dentro de las distintas oficinas del registro civil. No sé qué les parece. Derivación de consultas, como sí, a mí me o parece derivación del trámite. eso. Me parece que es mejor la última, porque me parece que Daniela lo que nos está diciendo, vieron cómo es. O sea, se toma el trámite, se recibe la documentación y después se pasa a la oficina que lo va a tramitar. Exacto, que lo tramita, efectivamente. ¿Así? Eso. Sí, algo así, sí. Me parece que está bien. ¿Alguna otra actividad como general que estemos omitiendo, que les parece? Más o menos hasta ahí está. Y constancias que se pueden pedir, constancias de acta de matrimonio, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé si entraría dentro de alguna otra eso. No la veo yo, me parece, porque vos estás diciendo estás refiriéndote, Cristian, a la emisión de documentos oficiales, Claro. ¿no? O sea, Sí. me piden una constancia, una copia certificada, bueno, ese tipo de Exacto. documentación. Sí, está bien. Bien.
Sí, creo que ¿A alguien se le ocurre algo más? creo que está muy bien. Yo agregaría una última actividad, a ver qué opinan, que es la de archivar documentación. Está bien, Sí, está muy bien. sí, sí. Sí. Si no tienen ellos para archivar. Sí, ya lo creo. Tal cual. Bueno, fíjense un poco lo que charlábamos al principio cuando repasábamos este concepto digamos, del nivel de análisis entre tarea, actividad, función. ¿Sí? Básicamente acá no son funciones, en general son actividades. ¿Sí? Fíjense lo que estamos enunciando. ¿Sí? Si uno quisiera pensar en un nivel de agregación y llevarlo a función, pareciera que en general hay como funciones administrativas, por decirlo de una manera, y las funciones de atención al público, ¿sí? Porque vieron que hay todo un bloque que está vinculado con el contacto con el usuario. Y después hay tareas administrativas, y dentro de esas tareas administrativas están las de control, las de registro, las de generación y las de archivo de documentación. Fíjense, ¿no? Todo lo que fuimos enunciando. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, yo entendemos que sería otra vez poco preciso, poco claro, si pusiéramos, bueno, funciones de atención al público y funciones administrativas, ¿sí? Fíjense que dentro de las administrativas podemos llegar a un grado de subcategorización con esto que recién les decía de recepción, control, registro y archivo, por ejemplo, ¿sí? Y le estamos dando un poco más de precisión a esa descripción. ¿Nos siguen con esto entonces? Con estos conceptos de por qué es importante entonces decidir cuál es el nivel de agregación de la información y, bueno, cómo lo vamos a describir. En función del puesto, básicamente. ¿Está? Claro. Sí. Pero repito, fíjense, en este puesto es más pertinente, más adecuado, más claro, hacer esta enunciación que recién hicieron ustedes mismos, sin aglutinar en funciones administrativas y enunciar estas 4 o 5 que describimos, por ejemplo, repito, en cuanto a registro, control, archivo, emisión. ¿Está bien? Sí. ¿Entiende? Sí, Sí. sí. Y tiene un grado de precisión que si nosotros le damos este puesto al ocupante, ¿no?, del puesto, puede entender claramente qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? O sea, que eso es básicamente a lo que apuntamos. Exactamente. Uno podría, obviamente, agregarle otro grado de detalle. Nosotros aquí no enunciamos todos los trámites, por ejemplo, ¿sí? Pero otra vez tendríamos que preguntarnos cuál es el sentido que tiene, salvo que estén divididos por tipos de trámites, ¿sí? Por ejemplo, me imagino, o no. Bueno, ¿cuál es el sentido de enunciar nacimientos, defunciones, casamientos? ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? Eso también como que tenemos que preguntárnoslo, ¿no? Y tomar una decisión al respecto, ¿sí? Ujú. Okay. Muy bien. ¿Algo más entonces de este punto? No, de mi parte no. Ok. Bueno, fíjense que el punto, antes de ir al... Pame o Dani, ¿van a decir algo de este punto? Así no las piso. No. No. Bien, fíjense que en este punto lo titulamos funciones, con la aclaración que dijimos recién, ¿sí? Nosotros acá estamos enunciando actividades, básicamente, y dice responsabilidades, ¿sí? También. Sería importante, ¿sí?, que uno pudiera enunciar, también tener precisión o alcance respecto de las responsabilidades específicas de este puesto, ¿sí? Mientras que decimos típicamente, no sé, que un puesto de cajero tiene una responsabilidad específica asociada al manejo de fondos, ¿sí?, la responsabilidad por el dinero que va a tener bajo su control o administración en el horario de trabajo, ¿sí? Por eso tiene un faltante de caja, un reaseguro, etcétera, etcétera. Bueno, todos los puestos, doy ese que es el ejemplo, digo, más simple para que todos lo podamos vincular, todos los puestos tienen responsabilidades asociadas. ¿Cómo, perdón, Dani? No, que es el ejemplo típico y es el más fácil de ver. Exactamente. Pero eso no nos inhabilita a pensarlo, por supuesto, en todos los otros puestos. En este caso,
¿qué se les ocurre que serían las responsabilidades directas, específicas de este puesto? Responsabilidades vinculadas con qué? En algunos casos, insisto, con manejo de valores, con manejo de cierta documentación, con el manejo de cierta información. ¿Qué se les ocurre que es crítico en este caso? La documentación es crítica y alguna información quizá para, no sé si en el caso de claro, que no se divulgue. Sí, claramente, acá, bueno, hay todo un tema de información personal, o personalísima, sí. nos corregirían los de derecho, ¿sí? Que claramente también tiene que haber cierto resguardo y confidencialidad en la información que es personal, ¿sí? Claro. Perdón, podríamos preguntarnos, digamos, esa información personal, creo yo, que acá no estoy tan segura, pero más allá de que tengan un backup digital, está todo plasmado en los libros de registro. Exacto. Entonces me parece que la responsabilidad es del libro, digamos, de registros, sí. Donde está esa información personal, ¿no? Sí. Sí, aquí nosotros no conocemos mucho los alcances del puesto, pero es más que pertinente lo que está planteando Pame, ¿sí? Uno puede plantear responsabilidad sobre la guarda de cierta información, ¿sí? O documentación. Entonces, por un lado acá estamos planteando las responsabilidades asociadas a la guarda documental y también la responsabilidad asociada a la confidencialidad y el manejo de la información privada, ¿sí? Sí. Sí, yo lo había pensado también porque son los encargados de recibir todos los trámites que sirven de insumo para el trabajo de las demás oficinas, ¿sí? Entonces, velar por la calidad y la completud de la información o de la documentación que estamos recibiendo. Perdón, Dani, dijiste velar por la calidad y... La completud. Que sea completa la documentación que está recibiendo. ¿Se dice completud? Sí, existe la palabra, pero no te la va a reconocer. No. De la documentación. Bien. Muy bien. Bueno. También responsabilidad a la hora de brindar información, de la información que le solicitan. O sea, ser una persona, no sé, no solo en la custodia, en la guarda de la documentación, sino también a la hora de brindar la información que le solicitan, ser responsable de lo que uno está diciendo y cómo lo está diciendo. Está bien. ¿Ya eso sería responsabilidad o aporte? Ya para perfil, sí. No sé. Sí, yo creo, obviamente ahí hay una zona gris ahí, pero creo que justo, bueno, el último que planteaba Daniela, ¿no? De esto, ¿no? De velar por que la información recepcionada esté completa por el impacto que tienen los procesos posteriores, y esto que bien dice, creo, Alejandra, ¿no? Sí. De ser cuidadoso, digamos, y responsable con lo que se dice. Me parece que podríamos pensarlo más en los aportes, me parece. Pero no está mal, no estoy diciendo que no pueda ir ahí, eso lo estamos aclarando. Sí, está. ¿Un cachito? Sí. Respecto de esto que están charlando, la intencionalidad a la hora de diseñar el puesto es la que va a terminar definiendo si corresponde a descripción o aporte. Okay, sí, te entiendo. Si nosotros cuando hacemos el diseño entendemos que, en este caso que ustedes planteaban, no me sale la palabra, el silencio, la confidencialidad. No. Confidencialidad. Forma parte de la tarea, o sea, es condición necesaria para realizar adecuadamente la tarea que tiene que hacer, yo la pondría en descripción. Exactamente. Sí. Si yo entiendo que es un complemento a la tarea deseable,
que en general para todos los puestos nosotros pretendemos ser confidenciales, la pondría en aporte. Sí, se ¿Está bien? entiende. Lo que quiero decir con esto es que no viene por definición. No. Y no hay un deber Sino que- ser, sino la Exactamente. decisión consciente que tomamos de qué esperamos de este puesto. Exactamente. Sí, sí, entiendo. Sí, sí, por eso, insisto, es mi opinión personal nada más, ¿no? Por eso les decía que para mí hablar de la responsabilidad sobre la guarda de los libros, sobre la confidencialidad de la información, para mí es descripción de este puesto en particular, ¿no? Después la otra cuestión que decíamos de ser responsable respecto a cómo se informa, podría ser aporte. Pero repito que es una opinión. Está bien, Está bien. está bien. Pienso lo mismo porque justamente es parte del puesto la confidencialidad y la documentación de manipularla correctamente también, sí, sí. Sí, me parece que quedó bien. Muy bien. Bueno, ¿estamos de acuerdo entonces con este punto donde estábamos charlando o trabajando sobre actividades con la aclaración de las dos tensiones entre tareas, actividad y funciones y responsabilidades? ¿Sí? ¿Pasamos al otro? Yo quería agregar, me parece ahí en responsabilidad, no, me quedé pensando mientras estaban Dale, charlando, Paula, no dale. hacer preferencia en los trámites, o sea, atender a todos por igual, no sé cómo sería. Que no haya, porque suele pasar, que no haya preferencia, Preferencias. Ujú. sí, no sé cómo se podría poner. Sí, vos, a ver, te estás planteando como, digamos, tener un trato justo. Claro, exacto. Ser responsable en eso, o sea, atender a todos por igual. Sí. Y ahí vamos de nuevo, lo podríamos poner Sí, Sí, también tal como cual. responsabilidad o como o aporte. O aporte. Sí. Pintémoslo a eso para, de para nada, analizar. tener ese apunte, ese machete, digamos, pero sí, está bueno lo que estás planteando, pero también es cierto que podrías plantearse como aporte, ¿no? En Bien. general. Está bueno, muy bien. Porque Igual Bárbaro. Sí, Ro. Sí, no, siguiendo la línea, en el punto 7 pusimos emisión de constancias, copia certificada solicitada por usuario externo. Sí. En ese caso, entonces deberíamos velar por la calidad y completud de la documentación recepcionada y emitida también. Sí. Muy bien. Bien. Vamos a otro elemento dentro del componente de descripción, ¿sí? Que dice condiciones ambientales y riesgos asociados, ¿sí? Aquí básicamente lo que tratábamos de hacer era enunciar justamente las características en el ámbito físico en el cual se va a llevar adelante la tarea, ¿sí? Y obviamente los riesgos asociados. En el caso de riesgos asociados en general, de la misma manera, o sea, cuando nosotros hacemos la descripción del puesto administrativa, ¿sí? Como herramienta administrativa, lo que muchas veces se hace es hacer la consulta con el especialista de seguridad e higiene para que nos indique en función de estas tareas cuáles son los riesgos asociados, ¿sí? Desde el punto de vista de la seguridad y la salud del ocupante del puesto. Entonces, en este punto podríamos enunciarlos, si existieran, ¿no? Claramente, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, en condiciones ambientales y riesgos asociados, ¿qué se les ocurre que podríamos explicitar? Lugar de trabajo, ¿qué características tiene? Si va a atender parada o la persona o va a estar sentada, algo así, ¿a eso se refiere? En primer lugar, bueno, que es un ambiente de oficina, ¿no? Podría ser alguien que trabaje a la intemperie, ¿cierto? Sí. O no sé, que trabaje en condiciones, no sé, yo soy un operario de depósito y trabajo en un depósito abierto, con lo cual tengo frío, calor, tengo todo junto. Bueno, en este caso es un lugar de trabajo, es una oficina, un ambiente de oficina, ¿cierto? Equipamiento Oficina con asociado. atención al público. Bien, oficina con atención al público, ¿sí? Porque hoy la atención al público es un riesgo asociado en el contexto en el que estamos, ¿no? Pero bueno, saquemos lo de la pandemia.
oficina con atención al público. Bueno, el equipamiento en general es el mobiliario de oficina, ¿no? En principio creo que no tiene nada en particular o Sería distintivo, mobiliario de ¿sí? oficina y equipamiento informático. Informático. Claro. Aquí otra vez, en este caso, porque es un puesto administrativo, ¿sí? Pero obviamente, dependiendo de la naturaleza, acá podríamos tener unas descripciones más complejas o con mayor información, ¿sí? Piensen en otros puestos, no sé, más puestos operativos, donde utilizan herramientas, no sé, un SAMPI, bueno, cualquier otro elemento que se utilice para llevar adelante la tarea, ¿sí? Sí. Recién creo que Alejandra dijiste si trabajaba parada, ¿no? ¿O sentada? Sí, sí. Dijiste eso. Bueno, ese es un ejemplo, ¿sí? Que podría, bajo el análisis de un especialista de seguridad y salud, podría plantearse como un riesgo, ¿sí? Por ejemplo, para la gente que está toda la jornada laboral parada. Trabajando, por ejemplo, ¿sí? Obviamente hay otros riesgos, el marco normativo tipifica los riesgos de cada uno de los puestos de trabajo. En este caso, en principio no tiene riesgo de estar expuesto a rayos X, claramente, ¿sí? Como si tienen otros puestos laborales, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, en este caso, la cuestión vinculada con esto de estar parado, por ejemplo, podría ser un riesgo. Parado durante mucho tiempo, ¿no? Claro. Por ejemplo. ¿Se entiende? En este caso no hay mayor especificidad o complejidad. Bien. ¿Pasamos al que sigue? Sí. A ver si lo podemos. A ver si terminamos la descripción. Horario, bueno, nada, estipulemos un horario. De Sí. lunes a A viernes, viernes de, no 7 sé, a... 8 a 13, 8 a 12, no sé cuál es el horario. No sé, tampoco yo, pero bueno, Ahora, por lo menos ahí. en estas épocas de pandemia, igual todos tienen horarios raros, así que... Sí. Guardias mínimas. Sí. Bien. Ahí en otros puestos también a veces no se precisa el rango horario, sino la cantidad de horas, ¿sí? Exacto. La carga horaria. Claro, se puede llegar a encontrar eso también en otras descripciones. Si es vespertino, matutino también, ¿no? Lo pongo acá como ejemplo para que Sí. les quede. Sí, está bien. No es que corresponde todo. Sí, en algunos casos, si tienen turnos rotativos, también, como ocurre en las fábricas, también se puede explicitar. Sí. ¿Está? Bien, forma de contratación. Bueno, no tenemos... Estar contratada esta hoy persona. Sí. No, Y- pero iba a decir, nuestro marco normativo actual no tenemos muchas formas, digamos, o tiene una relación de dependencia, o tiene un contrato, o no sé si es empleo eventual, ¿no? Pero digo, no hay muchas opciones, pero bueno, se supone que debiéramos explicitar cuál es la forma formal de la relación laboral. Ahí, ¿Sí? Claro. sí, ahí puse las Las formas que opciones. existen actualmente, las opciones Muy de bien, la provincia. muy bien. Y sueldos y beneficios, ¿sí? Aquí en general lo que hacemos, otra vez por lo que decíamos, que este es un documento que se formaliza, digamos, digo la descripción de puestos, si estamos pensando en este caso que es un organismo público, que tiene regulado, por supuesto, su esquema salarial, muchas veces lo que se hace es no poner el monto, el valor, sino explicitar a qué categoría se asocia este puesto para hacer la vinculación con el salario efectivo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. En este caso no sabemos, pero simulemos uno, Pame, vos que sabés. Sí, vos decís alguna, de la categoría del convenio, según categoría de convenio. por ejemplo, le podemos poner así, sí. Ayudante administrativo. O le podemos poner según convenio colectivo, en el caso
sea, la provincia el sueldo no está sujeto al puesto, sino a una categoría. Sí. Sí, como creo que en la gran Como, mayoría sí, en la gran mayoría es así, entonces bueno, uno podría escribir cuál es, por ejemplo. Ujú. En otras posiciones que no son públicas, a veces se explicita otra vez, no se pone el monto, no ponen 100.000 pesos, 80.000 pesos, sino, por ejemplo, también se puede escribir la banda de salarios en la cual está este puesto en particular, por ejemplo, también se podría poner de esa manera, ¿sí? Sí. Bien. ¿Y beneficios se les ocurre? ¿A qué nos podríamos referir? Ya lo vamos a ver, ¿no? Pero en términos generales, digamos. Y obra social. Vacaciones, Nación, licencias por enfermedad. algún premio por asistencia. Sí, ahí recuerden de que lo primero que fueron enunciando estaba vinculado con derechos que tienen en el marco de cualquier relación laboral, ¿cierto? La obra Formal. Sí. Sí, la obra La obra social. las licencias que explicaban, ¿sí? Aquí pensemos en términos generales en otras variables extra a los que necesariamente, repito, en una relación laboral formal se tiene acceso, ¿sí? Ok. Sí. ¿Se les ocurre algo? ¿Algún otro beneficio? Que no sean los que, insisto, por ley les corresponde, digamos. A que se le paguen capacitaciones, algo así, Por ¿podría ser? ejemplo, podría ser. Podría ser un beneficio, sí. O algunas otras prestaciones, ¿no? Que a veces también se pueden dar y que, insisto, no son de las que están explicitadas formalmente en la relación laboral, ¿no? Como por deberes ejemplo, del empleador. Como por ejemplo el pago de transporte. También. Claro. Descuentos especiales a los empleados que En hicieron algún comercio, en comercios adheridos al Por cosas así. ejemplo, sí, guardería, que muy podría ser. bien. También. Tiene un montón Y de turismo. beneficios En general tienen también. Sí. Pero bueno, son ejemplos, ¿no? Claro, Estamos listando sí. ejemplos. Lo que nos gustaría que por ahí. Tal cual. Tal cual. Bueno, pero la idea era que se entendiera, ¿sí? ¿Está bien? Más o menos. Ujú. ¿Sí? Otra vez recuerden de que aquí la enunciación que estamos haciendo no es taxativa, ¿sí? A veces por la naturaleza del puesto podemos necesitar ser explícitos en algún otro elemento que es significativo para la descripción, ¿sí? Sí. Bárbaro. ¿Cómo estamos con el tiempo? 3 minutos. Quedan 3 minutos. Bien, tratemos de arrancar entonces, ¿les parece? Con el próximo componente, ¿sí? Bien. Sí. Perfil, ¿verdad, Pam? Así es, perfil. Bien. Dentro del perfil, el saber hacer. Empecemos por el saber hacer. Bien, aquí, perdónenme, recuerden, ¿sí? Lo que ustedes mismos ya explicitaron de cuáles son, cuáles van a ser las actividades de este puesto, ¿cierto? Claramente, para llevar adelante, ¿se acuerdan cuando lo charlamos los otros días en el parcial, ¿no? Aquí claramente se ve el conjunto de las actividades que tiene que llevar adelante la persona, nosotros ahora lo tenemos que traducir en las competencias, ¿sí? Que le vamos a requerir, como perfil en este caso, no como requisitos, para llevar adelante esas tareas, ¿sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y ahí tiene que ver con la documentación que recibe, tener un conocimiento respecto a, no sé, debe estar normado la documentación que Sí, tienen que presentar. bueno. Acá Entonces, se hace la ley referencia de a nivel de registro. estudios en general también, ¿no? sí, por supuesto, sí. Sí. Son conocimientos y experiencias, ¿sí? Entonces, un nivel de estudio secundario completo, por ejemplo. Ajá.
pregunto, acuérdense que estamos en perfil, ¿sí? ¿Se acuerdan la diferencia entre perfil y requisitos? Ah, claro. Perfil, las competencias, ¿no? Sí. 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 Yo digo por lo que comentó Cristian, que me parece que estaba pensando en lo otro. En requisitos. Sí. Por eso preguntaba primero. Claro, acá es lo que sabe hacer y las experiencias que tiene, claro. Claro. Y, que Son las competencias. y también se puede plasmar también acá los grados, ¿sí? Que necesita de esas competencias para cumplir con las funciones del puesto. ¿Sí? Exactamente. Acuérdense que cuando decimos, después definimos, ¿no? Si es requisito o perfil, pero creo que Daniel lo debe haber expresado, no me acuerdo, en la clase anterior. Cuando nosotros decimos secundario completo, ¿sí? El secundario nos da cuenta de una documentación formal, pero que detrás de eso supone unos saberes específicos, ¿se entiende? Sí, hay un Yo digo círculo secundario de saberes. completo porque hay unos saberes atrás. Conocimiento de la normativa sería del registro. Podría ser, podría ser. De la Ley se está por Nacional cortar. de Registro. Sí, pensemos así, retomamos en el próximo con perfil y requisitos, ¿les parece? Dale. Palabra, y creo que dijo algo de conocimiento. Sí, de la normativa o para la recepción de la documentación. Creo que acá arriba no 26.413. estaba Ley Nacional. Sí. Sí. Acá. Sí, la Ley Nacional. Bien. Sí, esa ley describe, además de las funciones, todo lo que es los tipos de trámite que se requiere para cada trámite, etcétera, etcétera. Así que sí, bárbaro. Muy bien. ¿Qué más? Y con la atención al público también, experiencia. Acuérdense que es perfil, ¿sí? Simplemente, yo se los remarco nada más para que ustedes decidan dónde, ¿no? También. Esta es otra vez un poco la discusión que teníamos hace un rato, cuando Daniel aclaraba lo de responsabilidad, de si es descripción o es aporte, ¿no? Acá es lo mismo también, claramente. Pero bueno. Repasen las tareas o actividades que pusimos más arriba y piensen en otras competencias necesarias. Y Con deben respecto- utilizar, ay, perdón. Sí, dale, dale. Sí, deben utilizar algún sistema, no sé, algo informático seguro, Sí. algún conocimiento. Sí, no sé si hay conocimiento, no sé si son software específicos, pero bueno, seguramente los utilitarios, digamos, de oficina, seguro que están, ¿no? Digo, Sí, seguro, sí. eso desde ya. Procesadores de texto, planillas de Exacto. cálculo. Exacto. Así. Manejo de mail, quizá, de alguna navegadores de internet, pero bueno. Sí. Ahí acordate, Cristian, el tema de que si estamos hablando del manejo, nos hacemos referencia al poder hacer. Al poder hacer. Sí. Sí, depende cómo lo explicitemos, ¿no? Claro. Ahí También como lo puso Pam está bien. Sí, Pam. No, también pensar que si es una persona que tiene contacto directo con otros organismos, debería tener un conocimiento, aunque sea, como decía recién Daniela, podemos poner el grado, un conocimiento mínimo, un grado mínimo de cuáles son los otros organismos externos que pueden llegar a requerir información. Vinculados, claro. Como por lo menos para que si vienen de un juzgado sepa qué es un juzgado y qué tipo de documentación le pueden pedir o a qué se dedica. ¿Me explico? Sí. Un conocimiento básico de estructura. La estructura del Estado, sí. Exactamente.
¿Sí? Me parece que eso también. Muy bien. Y yo agregaría, no sé, para que lo pensemos, por lo menos en un grado inicial o básico de conocimiento de derecho administrativo, ¿sí? No al nivel de abogado, pero son los encargados de recepcionar y pedir documentación. Uh-huh. Sí. Sí, sería deseable, tal cual, que además del administrativo, como bien dice Dani, bueno, derecho constitucional también en general, Claro. porque Exacto, está vinculado a las personas y a la capacidad de las personas, así que sí, algunas cuestiones del Código Civil sí Y serían. la Carta Orgánica Municipal y la Constitución a ver, porque Provincial. sí, también podríamos poner. Cristian, ¿iba a decir algo? No, que digo, la Carta Orgánica aplica para un organismo municipal, este es un organismo de nivel superior, digamos, no sé. No, por eso iba a aclarar si tuviera alguna relación, ¿no? Si en algún pasaje de la Carta Orgánica o de la Constitución hubiese algún vínculo con este organismo. Sí, en la Carta Orgánica no lo identifico rápidamente yo, de la Constitución Provincial la nuestra sí, no. Pero tendríamos que verificarnos. Incluso acá, cuando hablamos de la Constitución, ya sea provincial o nacional, podemos especificar por ahí el capítulo o el artículo que nos interesa que esa persona conozca también. Claro. También. Por otra parte, retomo respecto al conocimiento de la estructura del Estado, pensando en hacia afuera, pero también debería tener conocimientos básicos de la estructura del organismo al que pertenece, ¿no? Claro. Porque muchas veces me ha pasado también, hablando con empleados que son de dependencias que están muy alejadas a lo que es la centralización en Rawson, que le preguntas, bueno, ¿de quién dependen ustedes? ¿De qué ministerio? Y no tienen ni idea. Sí. Entonces, eso también es muy frecuente porque hablamos de organismos que acá por ahí estamos cerca, no, pero cuando hablamos del interior de la provincia, muchas veces desconocen de quién dependen. Y más cuando por ahí hay muchos cambios de estructura a nivel provincial. Sí, bueno, por ahí pusimos conocimiento básico de la estructura del Estado, ¿no? En general. Exacto. Uh-huh. Sí. Creo que ahí estaría bastante completo. Creo que en general podemos sumar otras cuestiones si tuviéramos todos más conocimiento, ¿no? de este organismo desde ya, pero bueno, en principio, digamos, nuestro sentido común y nuestra información nos ayudan a por lo menos poner eso, ¿no? Obviamente, en función de cuando uno entiende y conoce más la especificidad de la organización y del puesto, será más preciso. Claro, Bárbaro. de más está decirle que pueden ustedes investigar y completarlo por supuesto. Con mayor exactitud. Exactamente. Vamos con competencias, otras competencias. Bueno. ¿Parece? Bueno. Vamos ahora con las actitudinales. ¿Qué se les ocurre? Claro, eso tiene que ver con la proactividad y ese tipo de cosas. Claro, tenemos que ver qué actitudes nosotros queremos en el ocupante de este puesto. Fíjense, repito, perdón que sea pesada, miren las actividades que pusimos, ¿sí? Y piensen en función de estas actividades qué actitudes y aptitudes serían recomendables que quien ocupe el puesto las tenga, ¿sí?
para poder llevar a cabo esas Predispuesta. funciones. Sí, ¿Perdón? ¿dijeron? No, yo había dicho que sea una persona predispuesta, que esté medianamente de buen humor, o sea, no sé. A ver, No sé piensen si que la palabra elegimos... leve es Sí. correcta, pero Sí, sí, pero a ver, si te sigo con tu pensamiento, Alejandra, claramente, bueno, hay una función primaria importante que es atender y asesorar, decíamos, ¿no? Y bueno, todos fuimos a un registro civil y sabemos que la diversidad de personas que pueden ir, ¿cierto? sí. Es amplia, ¿verdad? Con diferentes Con trámites de todo tipo también, ¿no? Entonces, me parece, pensemos en eso, ¿no? En esto de atender y asesorar qué características desearíamos que esa persona tuviera, ¿no? En lo actitudinal. Que sea amable, atenta. Bien, Sí, me amable. salió la palabra. Amable, Bien, atenta. bien. Bien. Aquí decíamos un público muy diverso, con lo cual tiene que ser una persona que tenga Paciencia. mucha capacidad, ¿no? Como para paciencia, muy bien, se atiende a mucha gente, gente, repito, muy, muy distinta en cuanto a sus capacidades para poder comunicarse, para poder darse a entender, ¿no? Entonces, bueno, eso requiere de ciertas aptitudes, ¿no? Y actitudes. Empatía, ¿no? Empatía, Bien, sí. ¿Quién más? muy bien. Recién Cristian al principio hablaba sobre la proactividad. ¿Qué les parece respecto a esta competencia? Y el por qué, ¿no es cierto? Porque todo esto amable, atenta, paciencia, empatía, lo relacionamos con la atención al público, que decía recién Janina. La proactividad, en el caso que definamos que es necesaria, ¿con qué función la podrían relacionar? Y Cuando se la idea de relaciona mejorar algún tipo de atención, buscar mejoras y por ahí adelantarse a algún inconveniente en algún caso, puede ser también, pero Sí, hago esta pregunta, no, digamos, a propósito para pensar que también hay veces que las palabras, las competencias no suenan lindas, entre comillas, como para ponerlas, pero sí, siempre tenemos que estar relacionándolo y justificándolo por algo, ¿no es cierto? Nada más que por eso. claro, sí, no poner algunas que en realidad no vamos a encontrarlas. Claro, Sí, porque incluso la proactividad, creo que todos estamos a favor de ella, pero hay puestos en donde quizás es contraproducente, ¿sí? Que claro. cuando es por ahí un puesto muy rutinario, donde las tareas sabemos que van a ser siempre las mismas, entonces necesitamos que se concentre en eso y únicamente en eso. No vamos a buscar dentro del perfil una persona que sea proactiva porque se va a aburrir, ¿sí? Porque nos va a estar proponiendo mejoras y no vamos a poder a veces darle respuesta a esas mejoras. tal cual, Claro, ¿sí? y Darle este caso, lugar. caso puede ser parecido a eso porque requieren reglamentos que vienen de nivel nacional, que a veces tampoco es difícil, debe ser muy difícil de cambiar, pero bueno, por ahí Claro, puede pero lograr algo. dentro de los procesos internos y de la organización hay cierto margen de libertad quizás para poder organizar. Sí, por lo menos sí, en lo adelante, de Cris. la oficina. No, por Claro, lo tal menos en cual. la oficina. Claro. Sí, puede ser tomado Sí, por actividad como una persona que no tiene que el jefe mandarlo, por ejemplo, a archivar la documentación, ¿sí? Sino que Exacto. es proactivo para realizar sus tareas. ¿Sí? Tal cual. así es, tal cual, eso iba a decir. Sí, y Muy también bien. acá no lo estamos haciendo, pero lo ideal es siempre Definir. describir Claro. esa competencia, ¿qué significa? ¿Qué significa ser amable, atento, ser paciente? ¿Qué entendemos por eso? Porque como vimos, ¿se acuerdan? Hicimos el Cuando ejercicio ese hablamos cuando sobre el vimos modelo sí. el modelo de de competencia. competencias. Sí.
Tal cual, que por ahí Exactamente. esta competencia en este puesto Tal significa cosa. una cosa, y en otro puesto no va a estar tan alejado, pero por ahí implican otras Ujú. características, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí. Y por sobre todas las cosas, otra vez, no llenarnos de palabras vacías, sino lo que dijo Pamela al principio, tener claro que la estamos enunciando porque aplica, por decirlo de una manera, al desarrollo de esta actividad en particular o de este conjunto de actividades, por eso la estamos poniendo, ¿sí? Claro. Yo para agregarles algo más, digo, para ejercitar con otra cosa, vieron que ahí pusimos, bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con el control, ¿no? De la documentación, el archivo. A ver, esas actividades les invitan a pensar en algunas competencias en particular que nos hemos puesto. Organizado. Sí. Ordenado. Ordenado. Sí, en este caso piensen que son personas que tienen que recibir información y están verificando la información, ¿no? Tienen que controlar esa documentación. Entonces se requiere que sea alguien muy detallado, muy preciso. Preciso. Exactamente. Lo del ordenado también, sí, claramente, mucho manejo de papel y de documentación, también es muy, muy importante. Y después también otra cosa es ser, no sé cuál sería la palabra, pero que sea ágil, o sea, porque siempre va mucha gente, entonces tampoco podés estar atendiendo a uno mucho tiempo. Sí, ágil, manejo del tiempo. Sería, Manejo del tiempo. Eso, perdón, ¿no? Pero ¿Cómo se llama? me parece que, y Con el pregunto, otro. porque sí, me parece que es una cuestión más parece que estamos mezclando un poquito, sí. Pero la parte del aptitudinal, ¿no? Del poder hacer, el manejo como del habilidad, manejo como habilidad. eficiente, claro, del tiempo, me parece que es más habilidad. ¿Lo pongo en habilidad, les parece? Sí, ya poniéndolo. Y lo mismo que cuando hablamos de ordenado, ¿no estaría ahí? Sí, pues también podría ser. Es actitud y es aptitud. Claro, Tiene todo foco y depende de foco. cómo lo justifiquemos, cómo lo... Ahí volvemos al manejo avanzado de algunas herramientas informáticas que necesitamos. Sí, correcto. En poder hacer podríamos agregar ahí el dominio, el manejo, el uso de determinadas aplicativos, lo que decíamos antes, ¿no? El procesador de texto, por ejemplo, sí. ¿Qué pasa? No, por favor. ¿Quién iba a hablar? No, yo iba a preguntar, ¿cómo se llama cuando vos tenés que tener una amplitud de palabra? No sé cómo expresarme. O sea, porque cuando vos atendés vocabulario, o sea, eso sería también una... Sí, riqueza de vocabulario, decís vos, como, a ver si no te malinterpreto. Claro, o sea, para poder llegar a todas las personas. No, que a veces adaptarse, que a veces la gente que te atiende no te sabe explicar y sí. No sé cómo encararlo. Sí, está muy bien lo que decís, por lo que decíamos antes, ¿no? Además de la empatía y todo esto, de ponerse a disposición del otro, vos estás hablando de tener como una capacidad de lenguaje flexible, digamos, adaptativo. Sí, que no sea ni demasiado formal, que por ahí choca, claro. A algunas personas les choca porque les parece como que los están sobrando en una palabra y que capaz que sí. A eso me refería. Sí, perfecto, estás hablando, bueno, está bien, hablas de la comunicación en particular, ¿no? Claro. Ya no es el tema de la actitud empática, sino de tener cierto dominio de habilidades
exacto, de poder comunicarse, volvemos a repetir, por la diversidad de los públicos, desde ya también. Y más en el registro sí, civil. un buen manejo, un buen dominio. Claro. Sí, buen manejo de la comunicación interpersonal, básicamente, ¿no? Entonces tiene que tener esa capacidad de adaptarse, digamos, en los recursos que usa a la hora de comunicarse. Ser claro también. Sí, claridad a la hora de comunicarse, sí. Sí. Simpleza, ¿no? También. Sí, está todo relacionado, ¿va? ¿Por qué? Sí, tal cual. Tal cual. Y a veces sucede que como está justamente todo muy relacionado, uno tiene que poder Ser tratar preciso de al ser definirlo. específico Sí. y detallista, para que quien ocupa este puesto sepa con claridad qué se espera de él, ¿no es cierto? Porque bueno, porque por ahí fíjense, no es lo... Perdón, Pam, No, fíjense que como bien explicaba Pame hace un ratito con lo de proactividad, que nadie va a discutir la proactividad en ningún puesto, digamos, hay variables que resultan críticas, ¿no? Y entonces, también recién decíamos, bueno, ser amable, empático, en cualquier posición, en cualquier puesto, perdón, atención al público, diríamos que es casi condición sine qua non, ¿cierto? Pero en este caso, decíamos que hablamos de un público diverso, que estamos hablando de un servicio público, elemental, como es el registro de las personas, ¿sí? Que estamos brindando información sobre algo que la persona desconoce, no sabemos, eso no lo hacemos todos los días, es un procedimiento, digamos, que no lo tenemos muy naturalizado, ninguno de nosotros, digo, las labores de un registro. Entonces, bueno, es importante este último punto que mencionaron, ¿sí? El manejo de la comunicación interpersonal y ser claro, simple a la hora de comunicarse, ¿sí? Porque estamos dando asesoramiento sobre un proceso muy particular, ¿sí? A personas muy diversas. ¿Se entiende un poco lo que quiero tratar de expresar con esto? Entonces, seamos cuidadosos de precisar, enfatizar, y ser claros nosotros a la hora de hacer la descripción de estos aspectos que son sustantivos para este puesto, ¿sí? Muy bien. ¿Estamos más o menos? Sí, Creo que no pusimos... sí. No, iba a poner, y les iba a proponer el manejo de internet y correo electrónico. Sí, bueno, manejo, le puse acá de software, aplicativos, correo electrónico. Sí, ahí para agregarlo. Tal cual. Bien. Sí, insisto, esto lo pueden seguir, por supuesto, pensando y elaborando con más profundidad, ¿no? La idea era tratar de hacer como una primera intervención para que hagamos la ejercitación, ¿está bien? Bien. Bueno. Vamos al otro componente, ¿sí? A ver si podemos llegar a tratar de avanzar un poquito más. ¿Se acuerdan qué decíamos, que nos explicaba Daniel cuando hablábamos de requisitos? Eran aquellas condiciones mínimas, ¿cierto? Que tenía que cumplir el ocupante del puesto, ¿sí? Sí. Bueno, y ahí algunas, otra vez, un enunciado, meramente eso, enunciativo, podrían ser otras. Sexo, edad, domicilio, bien. ¿Sexo? Sí, ahí podemos poner indistinto, ¿no? Porque eso creo que sexos, sí. A la hora de definir un puesto, salvo que sea sustancialmente importante el género o el sexo, por ahí corresponde eso, ¿no? Tal cual. En algunos casos seguramente será importante. Seguro. Me hicieron acordar, los otros días escuchaba y en un lugar donde se discutía un protocolo de género en las oficinas de atención al público,
por causa de violencia de género, la discusión era que, la que debía atender, o sea, la recepción primaria de la denuncia tenía que ser mujer sí o sí. ¿Sí? Sí. Y bueno, se abrió todo un debate respecto de eso. Pero bueno, me hiciste acordar. Sí, es sensible el tema. Hoy la verdad que estamos medio perdidos con eso, en algunos casos, sí. Tal cual. Pero Porque bueno, en incluso, este caso, y dale. no, que incluso el caso de no identificarse con ninguno de los dos también hoy tiene que ser válido, y a nosotros por ahí no estamos acostumbrados, pero Sí. es otra opción también. Sí, de hecho, hablando de registro civil, está definido así, formalmente, legalmente ahora, ¿no? Claro. Bien. ¿Y con la edad, qué se les ocurre? ¿Cuál sería el requisito para ustedes para este puesto? Una persona joven, porque va a atender al público, sería lo preferible, pero también volvemos otra vez a la discusión de la empleabilidad de la gente. Pero sí, de acuerdo a las características, tiene que ser una persona joven, porque ya hemos visto eso en algunos capítulos anteriores. Bien. Bueno, ahí podríamos plantear, sí, perdón, Pame. No, ¿de qué rango de edad estábamos hablando? Claro, tenemos que definir qué es joven. Claro, mayor de 18, ¿no? Mayor de edad y hasta 30 años puede ser, ¿no? No sé, ¿qué piensan? No, para mí joven es hasta Está los 45. muy mal lo que dijiste. Hasta los 45 para mí es joven. Yo ya no puedo participar tampoco, pero bueno. Estás del otro lado de la línea. 45. Creo que nos trataste de vieja. Sí, tal cual. No, sí, yo también. Pero bueno, estamos hablando de atención al público y bueno. Yo después me encargo ahí de que... Gracias. Poné orden. Voy a poner orden. Lo dejaste solo a Cristian, Daniel. No, digo que en realidad es una sola. No aportó mucho ese comentario. No. Dani, ¿podés silenciar? Sí, lo puedo sacar, ¿eh? Lo pongo acá de no admitir, Yo sacar. Me silencio. Bueno, entonces en edad. Bueno, vamos con edad. Vamos. Que ¿De 18 habían dicho los chicos? No, yo lo haría un poquito más arriba, qué sé yo, entre 25 a 45, de 30 a 45. Tan jovencito no. Bien. No sé. Sí, hay una... Sí. Perdón, iba a decir que coincidía con Alejandra, me parece que estaba diciendo eso, a ver si te reconocí la voz. Sí, coincido también. Otra vez, pensemos en la naturaleza del servicio, el tipo de personas con las que se va a vincular, el tipo de trámites que va a hacer, me parece que debiera ser un poquito más adulto. Sí, para mí. Además que pedimos algunos conocimientos que... Exactamente, sí, además. Bien, ¿les parece entonces 25 a 40? Estamos ahí. Le seguís pifiando, Cristian, a los jóvenes. Y bueno, pero tampoco puedo yo, pero... De 25 a 40, ¿les parece? Bien. Es la realidad, muchas ganas de atender al público todo el día no tenés. Bien. A ver, sigamos. Ahí aparece otra variable que es el domicilio. A ver, ¿qué se les ocurre con respecto a esto? Y tiene que ser en el radio del puesto, digamos. ¿No? A ver, ¿qué opina el resto? Este era el registro civil de Madryn. Entonces vos decís, Paola, que la persona debería tener domicilio en Madryn, por ejemplo. Y sí, o cercano, no sé. Es toda una decisión también, y que obviamente dependiendo de la naturaleza del puesto, uno podría determinarlo, ¿no? Y plantearlo como requisito. Vos podés plantear que el requisito es que sí o sí tiene que vivir en Madryn, ¿sí? Porque no querés, digamos, exponerte a otros problemas que puede plantear, que sea, no sé, alguien de Trelew, y que tiene que viajar todos los días en colectivo o en auto, como fuere, o no.
¿sí? También hay puestos en donde el hecho de estar cercano es condición, ¿sí? No sé, O alguien te que pone trabaja una hora 30 kilómetros, una cosa así. también se puede poner por distancia o ponés directamente la localidad a la que haces referencia, pero otra vez también está asociado a la naturaleza del puesto y a la prestación de servicios que hace, ¿sí? Hay servicios elementales en donde es condición que esté en la proximidad del lugar de trabajo, y no sería posible que viva a 5 kilómetros, a 10 kilómetros, o a 15 o a 20. ¿Está bien? Y hay otros puestos que son tan específicos que no podemos circunscribirlo porque no lo podríamos ocupar. También, ¿está bien? Claro. Entonces acá, ¿qué hacemos? Es una decisión para nosotros, si es Final. importante o no. Claro, Lo podemos sacar Claro. perfectamente, o también. el tema es que si lo dejamos, tiene que ser con algún justificativo. Para mí debiera vivir básicamente en la ciudad, primero, o sea, en Puerto Madre. En Puerto Madre, ok. Está bien. Por ahí no pondría de cuadras ni No, coincido. Bien. pero sí de que sea de la ciudad. Ok, perfecto. Más que nada porque Madrid está bastante alejado de las otras ciudades y por ahí el tema del transporte. Y en estos que momentos, anteriormente... Perdón, no sé. no, decía que en estos momentos es fundamental, no podría ir a trabajar nadie que no fuera de ahí. Y, bueno, son cosas que pasan. Tal cual. Bien. Pero bueno. Ok. Totalmente. Bueno, ¿pasamos al otro? Sí, eso iba a decir. ¿Les Bueno, parece sí. que ustedes van a tener que presentar el trabajo práctico completo, así que el resto de los requisitos, la idea es que lo puedan trabajar siempre pensando en lo que les habíamos dicho, que esto son las condiciones mínimas, ¿sí? Sí. Ni en estado civil, si ponen casado o soltero, bueno, piensen el por qué y imagínense la justificación, ¿sí? Pueden sacar o agregar también, recién Cristian comentaba respecto a los estudios, al nivel de estudios, eso lo podría también agregar. lo pueden Exacto. agregar, ¿sí? Sí. O si necesitan algún tipo de certificado o capacitación específica para este puesto, que creo que no, pero lo pueden también pensar, ¿sí? Avancemos con aportes, que por ahí es lo que resulta más complicado Sí. pensar. ¿Les parece? Bueno. Salvo que tengan alguna duda ahí en requisitos, pero Sí. coincido con Pam, el secundario completo, por ejemplo, que había tirado Cristian, podría agregarse, o algún otro en particular. En este, yo al menos no veo ninguna especificidad como para sumar, ¿no? No. Me parece que no. Bueno, No. en aportes habían quedado algunos que sin querer queriendo ya algo habíamos apuntado. Lo íbamos a pensar. Podían ser aportes. ¿Se Sí, acuerdan? el trato igualitario Eso. y la calidad y completud de la documentación, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo. Sí, y Sí. faltaba uno que había dicho Alejandra, que si no me falla la memoria, ayúdame Alejandra, era esto de ser responsable, digamos, con la información que se da, ¿no? Claro. Sí. El nivel de confidencialidad que por ahí se requiere por el tipo de trámite que se entiende recepciona. que si lo ponemos como aporte, ¿sí? Claro. No iría acá No, responsabilidades. ¿Sí? Tal cual, sí. Sí, que la confidencialidad para mí iría en descripción porque me parece que es fundamental en la descripción del puesto por la información personalísima que hablábamos que maneja, pero bueno, cada uno podría ubicarlo en uno u otro lugar. Obvio, sí. Bien.
¿Queda alguna duda respecto de aportes y resultados? ¿Algún ejemplo de resultados? Como para clarificarlo, porque ahí no, por ejemplo, ¿cómo sería? ¿Qué se les ocurre? ¿Algún resultado esperado? Acuérdense de este puesto. Ahí Algo puede que ser tenga que ver. referencia a la finalización de trámites, o sea, que sea capaz de finalizar correctamente los trámites, prolijamente los trámites, no sé, o no tiene que ver con eso. A la calidad, ¿no? Sí, claro. Puede ser, también puede ser algo vinculado con la atención, la diligencia, o también el tema de pensar la atención en cuanto a que no hubiere reclamos, ¿no?, por parte de los usuarios. Exacto, sí, también, sí. También podríamos pensar algo de eso, como resultados esperados, digamos, ¿no? La diligencia, la realización de los trámites y esto, ¿no?, la satisfacción de los usuarios. Sí. Se me ocurre que pueden ser algunos ejemplos. Bien. Bueno, se está por cortar. Síganlo trabajando. Ahora se lo enviamos igual. Sí. Bueno. Y el viernes que viene sería la fecha de entrega, ¿les parece? Bueno, una aclaración. Queda el práctico que hay que entregar mañana, está como venciendo hoy. ¿Puede ser? Bueno. Lo corregimos. Ahora lo chequeamos. Bueno. Bueno. Por las dudas que a alguno le falte. Buenísimo, gracias. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Gracias. Hasta luego. Gracias.